de nuevo juntos con mis hermanos del Arenal en mi iglesia. Y es motivo de una gran satisfacción estar y compartir el día que dedicamos al Señor los cristianos, la palabra de Dios con todos vosotros. Esta mañana hemos recibido la noticia, mi mujer y yo, tenemos una nieta con COVID, pero lo dejamos todo en manos del Señor. Así como la alegría que algunos de vosotros sabéis, pero que comparto con vosotros, que el mes pasado, el día 17, tuvimos la oportunidad de recibir en nuestra familia un nieto más, el quinto nieto. Y ahora que soy más abuelo, ahora pensé dejarlo todo como siempre en las manos del Señor, pero también pensé en hacer lo que me apetece. Y lo que me apetece es hablar del Evangelio y predicar el Evangelio. Por eso os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, y leeremos del 29 al 31. Es el pasaje que habla de que Jesús sana a la suegra de Pedro. Dice así la palabra de Dios. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, una vez más, como cada día, delante de ti, Señor, pero ahora delante de la tribuna santa de Dios, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que la enseñanza que tú tengas preparada para hoy, Señor, quede siempre en nuestro corazón, la podamos aplicar a nuestra vida y enseñarla a los demás. Te pedimos, Dios, que tú derrames tu gracia en nuestros corazones en la medida que cada uno lo necesitemos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, los escritores de los evangelios nos dicen que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se desarrollaba en tres fases, en tres etapas: la enseñanza, la predicación y la sanidad. Las dos primeras, la enseñanza y la predicación, cualquier cristiano la puede hacer, cualquiera que esté interesado en aprender de la Biblia, en leer la palabra de Dios, en querer hacer el mandato que Dios nos hizo, ir y predicar el Evangelio. Pero ¿cómo debemos entender el ministerio de sanidad de nuestro Señor Jesús? Quizá primero lo que deberíamos entender es que la creación que hizo Dios nuestro Señor, tal como la concibió, la hizo buena. Y en sus mismas palabras la Biblia nos lo dice en Génesis. En el capítulo 1, en los versículos 10, 12, 18 y 21 y 25, Él termina la frase de los versículos diciendo: y vio Dios que era bueno. Es decir, la enfermedad no formaba parte de la creación. En un principio no se concebía la enfermedad, y ni posteriormente tampoco. Incluso el libro de Apocalipsis nos afirma que no habrá en la nueva creación ni enfermedad, ni dolor, ni muerte, ni lágrimas.
La enfermedad y la muerte se han colado, por así llamarlo, en nuestras vidas. Y es un efecto del desastre que hubo en Génesis 3 con la caída del hombre en el pecado. La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida del hombre. Y esto es lo que empuja al hombre a buscar a Dios, a pedirle misericordia, a refugiarse en Él, en volver a Él, en que sea la vida del hombre un retorno a Él. Todos sabemos que Dios es el médico por excelencia. Hubo un médico en el siglo pasado, hugonote. Los hugonotes eran los cristianos evangélicos franceses, calvinistas por otra parte. Él se llamaba Ambroise Paré y dijo: yo atendí la herida, pero Dios fue quien la sanó. Estas palabras están en la Sorbona, en la Facultad de Medicina, están allí escritas. Y los evangelios también nos hablan de la sanidad. Y es bastante claro que el ministerio de nuestro Señor, cuando estuvo aquí en la tierra con nosotros, ejerció con gran poder, con gran misericordia, demostrando su deidad, el poder de la obra milagrosa. Lo mismo que hizo milagro, y lo es un milagro, el convertir el agua en vino, el andar por las aguas, el multiplicar los panes y los peces. Los curanderos que existen hoy en día podemos decir que son farsantes. Las curaciones realizadas por nuestro Señor en el tiempo que estuvo aquí en la tierra eran demostraciones sobrenaturales del reino de Dios, y ejerciendo la misericordia y la compasión que siempre tuvo por el ser humano. Siempre estuvo nuestro Señor Jesucristo al lado de los pobres, al lado de los menesterosos. Y en este párrafo que acabamos de leer, y en el anterior, si nos fijamos desde el versículo 21 al 34 en Marcos 1, nos da una descripción completa del ministerio de sanidad que ejerció nuestro Señor Jesús. El poder que tenía para sanar, el poder que tenía para expulsar demonios, su poder y majestad para hacer cualquier clase de milagro. Y de ello nos dan fe los 4 evangelios. Nuestro Señor Jesucristo, Él sanó cualquier aflicción física, cualquier dolencia, cualquier enfermedad, no importa lo grave que fuera, cualquier lesión, incluso la enfermedad última, que es la muerte. Y todo ello vino por Génesis 3, por la caída del hombre en el pecado. Pero nosotros sabemos que Dios, y solo Dios, puede rescatarnos de esos resultados de la caída del hombre. Sí es cierto, el pecado trajo la enfermedad y la muerte, pero cuando nosotros nos enfrentamos a cualquier dificultad, cuando nuestra vida surgen las pruebas que Dios nos manda, o cualquier ataque espiritual que podamos experimentar los creyentes, enseguida nos viene un mundo de sombras, un mundo de desánimo, nos viene la duda, nos viene el cansancio, el hastío, la crítica, incluso las habladurías, y aparecen como enemigos nuestros y nos ponen en contra de nuestra fe, falsificando de cierta manera lo que es la bondad de Dios, haciéndonos dudar un poco de su poder, de su misericordia, de su soberanía. Cuando los creyentes, los no creyentes, enseguida saltan y les surge la frase favorita a ellos, diciéndonos que es imposible que Dios exista, porque si no, no permitiría tanto desastre. Enseguida
Nos preguntan y nos hacen las preguntas a los cristianos: ¿dónde está tu Dios que permite esto? Pero es muy importante recordar y recordarles a ellos que a Dios nada le pilla por sorpresa. Dios está sentado a la diestra de Dios Padre. Dios es soberano y continúa sentado en su trono y continuará gobernando y rigiendo todas las cosas. Ese es el gran hacedor, es el gran motor, el primer motor. Él es el sublime alfarero, diseñador de todo el universo creado. En su soberanía, Él sabe cuándo, el momento y el tiempo justo debe ejercer su soberanía y no hacer lo que el hombre quiere, no hacer lo que el hombre desea. Él es el sustentador del mundo, Él es el soberano, el creador de todo lo creado. Él decide el momento preciso para manifestar su gloria. Si hay algo que nuestro Señor Jesús nos ha dejado claro, es que el mal no viene de Dios. El mal no viene de Dios. Él lo creó todo perfecto. Él creó al hombre para que viviese feliz y en armonía y en paz con Dios. Pero el hombre quebrantó el mandamiento divino, destruyendo así la felicidad y esa armonía que le unía con Dios. Dios no creó el mal. Dios no lo creó, pero lo permite. Y lo vemos en el libro de Job. Si no lo permitiera, estaríamos obrando y creyendo en Dios por obligación, no por la libre elección que nos permite ejercer nuestra voluntad. Él nos deja la decisión a nosotros mismos, el que creamos o el que no creamos. Ya en el primer sermón de su vida, nuestro Señor Jesucristo, el que todos conocemos como el Sermón de la Montaña, enseñaba que Dios hace salir el sol para los hombres buenos y para los hombres malos, y hace llover para el justo y el injusto. Él solo manda el bien, incluso a los pecadores. Cuando nuestro Señor Jesús llega a la vida del creyente, cuando de verdad aceptamos la fe en nuestro Señor Jesucristo, cuando llega Jesús a nuestra vida, a la tuya y a la mía, vemos que todo se transforma, todo cambia en nosotros. Y no solo en nosotros, también en nuestra familia. Aquí lo vemos en este párrafo de Marcos, del 29 al 31. Vemos a una mujer sin nombre, como tantas otras de la Biblia, como cuando los evangelios nos hablan de la samaritana, o cuando nos hablan de la mujer de flujo de sangre, o aquella mujer, aquella viuda que echó las 2 monedas en el templo. No sabemos nada de su nombre. Y aquí vemos que Jesús llega a la casa de Pedro y se encuentra que allí, en esa casa, había enfermedad. A veces en nuestras casas, en muchas casas de creyentes, quizá en ese hermano que tienes sentado al lado tuyo, o el que se sienta los domingos en la iglesia, puede tener esa casa de ese hermano, puede llevar tristeza, puede llevar amargura, algo que le haya sucedido. A mí se me ha encogido el corazón esta mañana cuando me han dicho que mi nieta tenía COVID, pero todo sé que lo dejo en manos del Señor. A veces hay dificultades con los hijos. Alguien dijo: tengo 4 hijos y 4 problemas. Hay heridas que son difíciles de curar
en la casa de los creyentes, heridas del corazón. Pero el cristiano sabe que lo debe dejar todo en las manos de Dios, porque nada es imposible para Dios. Lo dice su palabra en el Evangelio de Lucas. Cristo es poderoso para cualquier situación, poder transformarla y poder cambiar todas las cosas. Cristianos, los creyentes, sabemos que el Señor Jesús tiene poder para restablecer el orden en cualquier crisis que podamos sufrir. Muchos personajes en la Biblia que no sabemos nada, que apenas sabemos nada. Aquí en este pasaje no sabíamos que Pedro estaba casado, pero sin embargo Marcos nos dice que tenía una suegra y la evidencia es palpable. Eso quiere decir que tenía esposa. Y a pesar de lo corto que veis que es el pasaje, tiene 3 versículos solamente. Todos los evangelios hablan de este milagro. Y el Evangelio de Mateo lo habla después de salvar al siervo del centurión. Pero aquí Marcos lo pone después de curar a un endemoniado, casi como el primer milagro. Juan, el primer milagro que pone en su Evangelio son las bodas de Caná. Pero aquí quiso poner Marcos este milagro como un prólogo de todos los milagros que iban a ser después. Aquí Jesús nos presenta una nueva enseñanza. Inmediatamente después del culto del Sabbat, después de curar al endemoniado, al que le gritó poderosamente: cállate y sal de este hombre. Y quedó totalmente restablecido, aunque fue zarandeado por el diablo, pero totalmente restablecido. Aquí Pedro y Andrés invitan a que vaya a su casa, y Juan y Santiago le acompañan a la casa de Pedro. Es un milagro que parece insignificante, muy simple, supuestamente sencillo, incluso en muchos llega a pasar desapercibido. Yo he pretendido hablar de este milagro porque me llama la atención precisamente por su sencillez, porque tiene una riqueza casi única y en todo su contenido, y una enseñanza que podemos aprender. Si nos fijamos en el versículo 15 de este mismo capítulo 1 de Marcos, Jesús nos invita a creer. Concretamente dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en Dios, creed en el Evangelio, es seguir a Jesucristo. Y esta curación, en este pasaje, Jesús entrando en casa de Pedro y viendo a su suegra que estaba postrada en cama, no sabemos si vivía con Pedro o se había ido allí porque se encontraba mal, pero es sobrecogedor y muy significativo que el Señor vaya a casa de cualquiera, a casa de alguien. Y si tú le invitas a que entre en tu casa, a que entre en tu vida, Dios no rechaza a nadie. Dios siempre está esperando a la puerta. Jesucristo no rechaza a nadie a quien le llama. Él fue a la casa de Simón, el leproso, y allí hubo enseñanza. Él fue a la casa de Zaqueo, y allí hubo salvación, regeneración en el nacer de nuevo. Y aquí vemos que llega a la casa de Pedro, y parece que la visita fue inesperada. Entró, le rogaron los discípulos que si podía sanar a la suegra de Pedro. Y al momento, él la cogió de la mano, la levantó y quedó totalmente recuperada. Donde quiera que Cristo entra, si tú le llamas a tu vida y lo dejas entrar, todo queda restablecido. Tener por seguro
que la recompensa será de buena moneda, porque Dios, el obsequio que hace es siempre agradable y bueno. La misma mano que curó a la mujer la levantó después con ternura, como siempre lo hacía nuestro Señor Jesucristo, y ella cariñosamente se puso a servirle. Para esto estamos y debemos estar dispuestos los creyentes, con espíritu de servicio, demostrando siempre que podemos servir al Señor, ser útiles para la obra, ser usados para la gloria de Dios. Hemos cantado hace un momento la canción de Purifícame, diciendo: moldéame, límpiame y úsame. Úsame, Señor. Úsame como amparo en el desierto y en la soledad. Úsame como un puente atravesando la agua durante una riada. Úsame como flecha que da en el blanco anunciando el Evangelio allí donde quiera que esté. Úsame de manera que te agrade, Señor. En cualquier lugar. Ese debería ser el rezo del cristiano. El rezo cada día al levantarse. Esa oración que dice: úsame, Señor, para tu gloria, para la gloria de Dios. Este pasaje, cuando vemos que Jesús sanó a esta mujer, ella, inmediatamente, sin dudar, se puso a servirle. Y en un sentido más íntimo y profundo, el hecho de que se pusiera a servirle inmediatamente era que Jesús la restauró totalmente. Nuestro Señor Jesús se definió como el siervo que vino a servir, el siervo sufriente que nos dice Isaías, y que por su llaga fuimos curados. Esta mujer, como todas las mujeres en aquella época, en el pueblo de Israel, no era tenida en cuenta en la cultura hebrea. No podían ni siquiera ser testigos en un juicio. Además debería ser, por ser suegra, anciana. Y es la primera que encarna y testimonia el Espíritu del Señor, dando fe a la palabra de Dios, cuando en 1 Corintios Pablo nos dejó escrito: lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. El Espíritu de Dios es el de siervo. Eso es lo que está en el corazón de Dios. En Marcos, en este Evangelio, en el capítulo 10, en el versículo 45, dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por rescate por muchos. Aquí vemos el corazón de nuestro Señor Jesucristo, el corazón del mismo Dios, un corazón tierno, abierto, acogedor, comprensivo, un corazón que se regocija en amar a su pueblo. Y esto es el espíritu que debemos tener aquí en la iglesia y en la congregación, no para estar encerrados en nosotros mismos. La misma palabra de Dios dice: id y predicar del Evangelio, no dice: venid a oír del Evangelio. El espíritu de servicio tendría que ser nuestro primer lema. Y quizás de la fiebre que deberíamos estar hoy, ser curados en la iglesia, la fiebre de querer servir. Nuestro espíritu debe ser imitar al Señor, imitar a Jesucristo, imitar en el servicio, pero imitarlo en todo, porque podemos caer en el error de creernos que somos imprescindibles en la iglesia, querer sobresalir, querer destacar más que cualquier otro hermano. El comportamiento en la iglesia debe ser como nos dice Pablo en su epístola a los Romanos. Dice que por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto en sí que el que debe tener,
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió en cada uno, conforme a la gracia que Dios nos dé según nuestro entendimiento. No hay nada en este mundo, Señor, hermanos, en el que podamos vanagloriarnos. Dice la palabra de Dios que no puede el hombre recibir nada si no le ha sido dado del cielo. Cuando la persona, cuando el creyente, cuando nosotros, si somos cristianos, adoramos sinceramente al Señor, recibimos la seguridad de que en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, está el Espíritu de Dios, mora el Espíritu Santo. Y sabemos, y nos consta a todos los cristianos, que Cristo vivirá con nosotros, que nos acompañará siempre, sin importar nuestra condición humana, sin importar cuál sea nuestro hogar, aunque seamos un sin techo, aunque nuestra casa no tenga más tierra que la desnuda bajo el cielo abierto. El Señor siempre nos acompañará si tenemos fe en Él, porque así lo dice su palabra. En la epístola de los Hebreos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. El puritano Richard Silver lo expresó de esta manera: cuando Cristo vio a la gente en la miseria, sus entrañas se deshacían dentro de él. La obra de gracia y misericordia en Cristo provienen de lo más profundo de su ser, de sus entrañas. Todo lo que hizo, todo lo que nuestro Señor pudo hacer milagrosamente en la tierra, lo hizo por amor, por gracia, por misericordia. Sigamos imitando y anunciando el Evangelio de salvación que Él nos dio y que Él nos dejó. El llamamiento de nuestro Señor, el que hizo nuestro Señor Jesucristo, nos llamó no a ser creyentes, sino a ser discípulos, a servirle, a tener ese espíritu que hemos hablado de servicio, como esta mujer cuando fue sanada, y estar dispuesto incluso a morir en la cruz, cargar con tu cruz cada día, como dice la palabra de Dios: carga con tu cruz y sígueme. Y cargar con la cruz no tiene nada que ver con tener un hijo minusválido, o tener unos padres intransigentes, una suegra insoportable. Al final se trata de saber lo que realmente es importante en esta vida, llevando buenas nuevas de salvación a todos. Así lo dice su palabra. Este es el Evangelio de Jesús. Cuando Él dijo en el versículo 17 a sus discípulos: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Id y predicar la buena noticia. Es una declaración seguida de un llamado. El cristiano debe tener arrepentimiento y fe, todos lo sabemos. Creer y tener arrepentimiento y fe, y entregarse por fe y compromiso a la tarea de evangelizar. Los que buscan fama pueden creer que ganan el mundo. Su palabra misma lo dice: ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Terminamos viendo cómo Marcos, en estos pasajes del 29 al 34, nos da una descripción del ministerio de sanidad de nuestro Señor. Él sanó cualquier aflicción física, cualquier dolencia, cualquier enfermedad, cualquier llaga y cualquier lesión.
Incluso vemos y vimos en alguna vez que hemos leído el Evangelio que resucitó. Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Por ser hombre tuvo hambre, lloró, padeció y sufrió crucifixión. Por sus milagros vemos que Jesús era Dios. Allí demostró su deidad. Nosotros debemos crecer cada día espiritualmente. La satisfacción no consiste en ser un ermitaño, no consiste en encerrarse entre cuatro paredes y aislarse del mundo. El camino de la santificación es subir un peldaño cada día, imitando a nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que caen en el error de que se olvidan de que las cerraduras o las cuatro paredes no impiden que el hombre esté en pecado. Llevamos la raíz del mal en nuestro corazón, su misma palabra nos lo dice. La verdadera santidad no aísla al creyente de los problemas. Nos ayuda a superarla, cualquier duda, cualquier tentación, con la ayuda de Dios. Concluimos diciendo que hemos visto un pasaje donde se coloca nuestro Señor Jesucristo siempre junto al pobre, al débil, al menesteroso. Vemos su misericordia siempre que ponemos nuestra fe en Él. Es como mirar la primera orilla o la última orilla que queremos alcanzar cuando nos estamos ahogando y queremos la salvación. Agarrarnos a la roca, a la tabla de salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, la que todos queremos alcanzar y nunca queremos perder de vista. Por eso cuando Jesús viene al encuentro, porque alguien ha puesto su fe en Él, vemos que el pecado y sus consecuencias conducen a la vida, a la muerte, pero Jesús conduce a la vida, porque Él, como dice su palabra, es el camino, la verdad y la vida. El punto de partida firme y claro para todos nosotros debe ser este: id y predicar el Evangelio, tener servicio, id, evangelizar, como lo hacemos los veranos cuando estamos en la playa. Pero también tenemos que hablar del Evangelio allí, donde quiera que estemos, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor los bendiga.